lunes 26 de junio de 1972 constituye una fecha histórica para la economía ecuatoriana, con la llegada del petróleo desde el oriente a la ciudad de Esmeraldas, desde donde será exportado a los distintos países del mundo. Este hecho histórico será presidido por el gobierno nacional, periodistas e invitados especiales. En Balao, las banderas de las provincias hermanas de la patria flamean airosas en una mañana de sol. Emoción en los presentes cuando el helicóptero presidencial toca tierra. El primer mandatario del país, general Guillermo Rodríguez Lara, acompañado de los ministros de Recursos Naturales, Defensa Nacional y Finanzas, y altos funcionarios del gobierno y del consorcio petrolero Texaco y Gulf, hace su arribo para el acto que marcará un hito histórico en el país. El señor presidente de la República, general Guillermo Rodríguez Lara, pone en acción la rueda que traerá el bienestar económico a nuestros pueblos. El señor ministro de Recursos Naturales presencia junto con el jefe del Estado y el pueblo allí congregado cómo el oro negro va llenando el barril que con madera también del oriente ha sido construido para esta gran fecha. Luego se llenarán otros barriles que serán entregados a las provincias de la patria. El pueblo no puede contener su emoción. Sus manos encallecidas por el trabajo se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza. Todos, hombres, mujeres y niños, mancharon aún sus ropas en señal de júbilo para guardar un recuerdo imborrable de este día 26 de junio de 1972. Saludos amazónicos. La historia petrolera en la región amazónica ecuatoriana empieza en el año 1921, cuando la Leonard Exploration Company de New York obtuvo del gobierno ecuatoriano por más de 50 años un área de 25.000 kilómetros cuadrados para estudiarlos, explorarlos y explotarlos. La concesión se cancela 16 años más tarde porque se niega a pagar al Estado la deuda de 126.000 sucres. Al mismo tiempo, se conceden 10 millones de hectáreas al grupo Royal Dutch Shell a un precio de 4 centavos de sucre por hectárea, a través de una compañía fantasma llamada la Anglo-Saxon Petroleum Company, que en poco tiempo transfiere sus acciones a la Shell. Es el año 1948 cuando la empresa Shell devuelve al Estado parte de la concesión argumentando que no existe petróleo en la zona. Es allí cuando Galo Plaza, presidente de Ecuador de aquel entonces, dice que el Oriente es un mito, que nunca tuvimos que ser nación petrolera, sino nación agrícola. La historia que le contamos el día de hoy es la historia de Jorge Viteri, un trabajador petrolero que vio nacer el primer barril de petróleo en la región amazónica ecuatoriana. Esto es Palabra Amazónica. Bienvenido, bienvenido. Estoy hablando del año 65, cuando estamos en 1965. Ahí está. Ya. ¿Y cuándo llega el coque? ¿En qué año? En el año 67. 67. Después que salió, brotó el petróleo. El primer barril de petróleo. Claro. Ok. ¿Y cómo era el coca cuando usted llegó en 1967? Era muy pequeño. Había 14 familias, había el profesor Flores, un señor Pauker, el señor Bolívar Rodríguez, la misión capuchina y colonos que ahorita se me escapan, muy amigos, que tenían sus canoas. Era casi chiquito. Chiquito.
Un ¿De qué pueblo. lado del río? De acá, no donde está ahora la Viauca, de este lado de acá. Claro, el Coca, bajando de Misahualí, Ajá. por el río Napo, queda a mano izquierda. Porque no había carretera para No, llegar no, al no, Coca, solo por agua. no, desde De Puerto Napo nosotros hicimos más o menos 7 horas Por agua. de Puerto Napo, bajamos a Misahualí, a Laguano, a la desembocadura del Zuno Ya. y llegamos a las 7 de la noche acá a Coca. Cuando llegó, ¿qué es lo que recuerda de esa Lo llegada? que recordamos es un pequeño pueblito, un caserío pequeño, Ya. todas las casas de madera, Había casitas aquí. Había la casa de uno de los colonos Ya, antiguos que era Enrique Castillo. ya. Acá había la casa de Sergio Sáenz, de Margarita Ron de Sáenz. Más abajito había la casa de Osvaldo San Miguel. Que esos fueron como Los fundadores. Más acá arriba había Hernán Vázquez, Ya. que era un ciudadano peruano, pero ya residente con su familia aquí. Y había el río Napo. El río Napo, pero esto era relativamente una hacienda. Ya, Era no hacienda con pasto noble, sino grama. ya. Habían 7, 8, 9 vacas que pastaban la grama. Eso era relativamente original. O sea, empezó a entrar Empezó el la tema GCI, el petrolero. tema petrolero. Se acabó toda esta zona desde Santa Cecilia, se bajó acá, acá a Coca, de aquí se bajó a Limoncocha, se volvió también un poco vuelta para el Putumayo, para Cuyabeno, toda esa zona, y también un grupo se quedó para hacer la prospección sísmica del otro lado del río, otro A grupo de pesar la... que sabían que era Se sabía, peligroso. pero en cambio ahí la gran ventaja es que el ejército proveía de un pelotón a cada grupo. A Los cada no grupo. tenían miedo de los Claro, soldados. porque normalmente, digo usted, ellos no estaban acostumbrados al ruido, quizás de un disparo así, pero ya una ráfaga de metralla era bastante... 29 de marzo de 1967 brotó petróleo de la Guabre número 1. Fue hermoso. Usted se emocionó. Rezábamos los ecuatorianos un poco. Cantaron el himno El nacional. himno nos formamos, sentí la patria y Que le brotaba la patria en el corazón. claro, y dando gracias a Dios, más trabajo, colonización, se va a venir encima, va a haber trabajo, Pero petróleo. usted no se preocupaba por la selva, o sea, quiero decir, no le preocupaba el hecho que con el petróleo y la colonización podía sucederle algo a la selva, todavía no. No, nada, estábamos, ay, no importaba que le devasten toda la selva, el mismo gobierno y todos querían que Trocha, sacara trocha, petróleo. trocha. No, en el año 70 entró Amoco a Pastaza, ahí a Montalvo, y no encontró, trabajamos con Amoco, las trochas eran de 6 metros, en el 70, y cuando regresé en el 80 a trabajar al sur de la frontera, en Chichirota, vi que todavía se notaba la Las selva trochas. nueva, las trochas. Y tiene- Llegan al otro lado, se abren los nuevos campos petroleros, se va incluyendo más áreas a la producción petrolera. Gran cantidad de los guaraníes, los guaraníes empiezan a tener un acercamiento ya más directo con los petroleros, con los misioneros, con toda la gente, y empiezan a negociar el permiso de que puedan perforar ahí. Los petroleros muy inteligentemente les atendían muy bien a los guaraníes, le daban todo les lo que daban pedían. todo lo que querían, los menores caprichos o los mayores caprichos les daban
Les dieron deslizadores, les dieron camionetas, les dieron busetas, les dieron vuelos de avión, les dieron hotel en Quito, hotel en Orellana, alimentación, bueno, todo les daban. ¿Y usted qué cree que ha hecho este trabajo de darle todo lo que ellos pedían? Yo siempre he peleado y he visto que la relación con los guaraníes es un tema bastante delicado. Con ellos no hay que imponerles el modernismo. Ya tenemos que explorar la parte sur, ir al Coca ¿Ya? para trabajar al otro lado del Y Napo. para hacer la Viauca, para Claro. empezar a construir lo que ahora llamamos Viauca. Claro, esto todavía no, Pero no había todavía. no había nada, entonces Claro. ahí estaban los tagaeres. En el otro lado del Claro, río. entonces estando en Santa Cecilia, ya las trochas avanzaban y llegaron al Cañón de los Monos ¿Ya? y dijeron señores que había aucas. Así les decían quién, los quichuas. Los runas. hermanos no, los obreros. No, Ah, claro. los obreros. La Que más eran parte- runas, ¿no? La más parte eran del Tena. Ya, Naporuna. Sí, entonces, que había aucas, no puede ser. Córrelo lingüística, mapa. A No, Limoncocha, que estaban ahí Claro. los ILB, ¿no? es un grupo que se está extinguiendo de los tetetes. Era un grupo, vestían como monjes. Llegaron y nunca habían visto un negro. Ya Un se moreno. asustaron. Entonces venía un Chico Vargas, perforador de Colombia, supervisor. Lo vio negro, lo cogieron y comenzaron a sobarle a ver si, Si salía si el color. le sale el color. Nunca habían visto. Entonces hasta decían que eran aucas. No, no, son los tetetes. Estamos hablando de 1900. 67 ya. Wow. Ya brotó el petróleo. Había tetetes todavía. Claro, un grupo. Me dijeron que cuando quisieron empezar aquí el campamento de los petroleros, pues vinieron a hablar con la misión. Y las monjitas estaban preocupadas porque había el internado, llegaban trabajadores y temían pues por las chicas, ¿no? Que no sucediera que los trabajadores se sobrepasaran pues con las chicas y todo esto. Sí, es tan interesante esta situación, ¿no? Porque como usted ve, era un pueblo tan pacífico, tan controladito, tan católico, y que de la noche a la mañana lleguen 500, 600 trabajadores petroleros. En esa cantidad. En esa llegaron. cantidad. Y anteriormente las reglas del juego del trabajo eran diferentes. Aquí uno trabajaba 3 meses y le daban 15 días de vacaciones. Ahora la gente trabaja 14, 15, 14, 7. Antes era durísimo. Y para evitar esta situación, para darles un poco más de tranquilidad a las chicas, algún colono de aquí se le ocurrió abrir un cabaret. Y entonces llegaron las primeras prostitutas. Y llegaron las primeras misceláneas acá. Y entonces era para que tengan, los trabajadores tengan un lugar donde un lugar de reunirse. desfogarse y de tranquilizarse, ¿no? Porque si no, las pobres monjitas y las pobres No le iba a alumnas dar abasto. hubieran tenido una cantidad enorme de problemas. Y sí funcionó ese Sí, funcionó. Tal cabaret. es la cosa que ahora tenemos como 4 o 5 cabarets aquí en Coca. Ay, no importaba que le devasten toda la selva. El mismo gobierno y el... Los petroleros muy inteligentemente les atendían muy bien a los guaraníes, Le daban todo les lo que daban pedían. todo lo que querían. ¿Y después qué pasó con los wow? ¿Cuándo empezamos? Uy, ¿Cuándo? Porque yo está leí largo. que los wow empezaron a atacar cerca de la ciudad de Coca. No, cuando nosotros llegamos al Coca, el 67, los tagaeres cruzaron el Payamín y mataron al indígena Lanza en su chacra. Ellos se pasaban.
Ya. Entonces, para Pero bajar, el Napo no lo cruzaban. lo cruzaron ¿También? en verano, claro. Lo cruzaron en Napo y en Payamín. Ya. Se cruzaban, entonces ese era el temor. Eso eran los tagaeros. Estaba aéreo. Los barantes se asomaron después, ya cuando bajamos. O sea que Coca estaba donde estaban los tagaeri. Todo el lado de que ahora es la Vía Auca era territorio de los tagaeri. El territorio era al otro lado del Napo. Bajando Todo eso era- al frente. Ese era todo territorio tagaeri. Tagaeri. Y el Coca. Las matanzas se dieron, ahí hubo matanzas que están registradas a campamentos petroleros, ¿Y a cómo llegó la cocineros noticia? petroleros. Siempre cada equipo, cada Cuadrilla. cuadrilla tenía su equipo de radio, ¿no? Porque todo se abastecía a través de líneas de helicóptero. Entonces el grupo tenía un radiotransmisor que decían, esto pasó. Pero ahí no quería entrar ningún obrero, si no es con militares. Ya. Tuvimos una reunión en la Shell con Raquel, los lingüísticos. Estos de Alan ¿Usted le de Socorro. conoció a Raquel Sainz? Claro, ella. Ya. Tengo las fotos ahí. Raquel Sainz, que la adoptó a Dayuma y Dayuma Exacto. hizo el contacto para traerla. Claro, a le los enseñó demás. el guau a Le la enseñó el Raquel. guau y lo llevaron al hijo de Dayuma, Kento. Así es, que trabajó con ustedes, Claro, Zampadilla es ahora. ¿no? Claro. Él estaba en el turismo. El Auca gringo. El Auca gringo, con sus collares. Porque sabía hablar inglés, Inglés. había crecido un poco en Estados Unidos, ¿no? Claro, entonces había que ir a hablar en la Shell con los alas del Socorro y con el comando. ¿Y qué dijeron los de Alas de Socorro respecto a los tagaeros? Que no militares. Que no militares. No, que no. ¿Y con qué entonces? Es que sea que ustedes pueden ir a matar, pues. En estos momentos defendían que no. Que no se mate. No. Pero ¿y Raquel qué dijo? ¿Había cómo hacer las paces con los tagaeros? No, entonces ahí vino la reunión y un oficial dijo que para qué estar lidiando, que era fácil tirar unas bombas de no sé qué, de humo, dormirlos y sacarlos de mochila. Entonces salieron muy bravos los lingüísticos, botaron las reuniones. Ya. Entonces Armil, con el saco, no sé qué, eran gringos, ellos lograron convencerles de que entraron militares. Pero Iba. nunca hubo un encuentro con los tagaeros. ¿O sí hubo? Después, en el 77. En 77 que andaban por el Chiripuno. Claro, ahí estamos. Ahí nosotros, hubo las lanceados. líneas al sur de Primavera. Después, sitio, ahí estoy en el rescate. Para mí fue muy doloroso. ¿A quién le mataron los A mis tagaeros? 3 obreros. Ah, Están aéreos. sí hubo entonces Ahí ataque. les cuento que ya entonces estábamos en Pañacocha. Ya entonces Zampadilla Ajá. habló. Primera vez que iba yo con él, ¿no? A Gavarón estaban los Aucas, los estos. Ujú. Que eran Los de- amigos. Que eran de los lingüísticos. Usted no Ajá. podía, si ellos no autorizaban. No podía entrar. Zampadilla llegó. Entonces ahí, el trayecto, se embarcó un muchacho topógrafo, ¿no? Sí, el Vicente. Del Vicente, ¿no? Pelón, que trabajó en la CG. Ella había trabajado muy bien con la UAI, con muchas compañías, y ahí fue mal, estaba mal. Lo recogí, Pelón. Y de ahí fuimos a Gavarón, estaban ciudades, cuando ya vimos las casas, una pista, ¿no? Pero claro, nuestro escudo era Zampadilla. Él sabía el guau, lo conocían, llevamos regalos, conservas, Claro, porque él había dicho de comprar mermelada, sí, todo galletas, eso, y- caramelos. collares y todo, y vamos. Ujú. Ya, entonces, primero le dije, dígales que cuidado,
el helicóptero, las astas todavía están en movimiento, cuidado. Que no le lastime. Claro. Ya pues bajamos, él hablaba y ese señor me asusté, pelones. Tenían las orejas con los doretes. Claro, y ay, que venían con botas. No, con botas, todos descalzos, la novedad. Ahí habló Zampadilla, lo veo. Entonces, ¿dónde está Vicente? Lo habían rodeado las mujeres, sacándole toda, creo que es mujer, por el pelo. Por el pelo largo. Y entonces querían ver si era hombre. Era muerto, ya era cada... Era asustadísimo el Vicente. Asustado, estaban desnudando. Ya. Ya le dijo el que no, entonces se embarcó en el helicóptero, no quiso salir más. Ahí. Ya les dijo que no molesten y... Ahora, usted llegó a Orellana por agua, Sí. pero Orellana creció, se hizo ciudad, vino el petróleo, aumentó un montón el número de gente, empezaron los hoteles, todo. Pero ¿cuándo empieza el tema de la carretera? Llegar a Orellana por tierra. La carretera empezó desde el tiempo en que ya se descubrieron los campos de petróleo y entonces había que instalar los oleoductos. Conforme iban instalando los oleoductos, que fue la compañía William Brother la que hizo la instalación del oleoducto, entonces conforme se iba formando la carretera, iban habiendo los asentamientos humanos. Tal es la historia que Laguagrio no era donde es ahora Laguagrio. El primer campamento petrolero fue en Santa Cecilia, porque ahí había el aeropuerto de Santa Cecilia. Viendo que no estaban en un área muy favorable por la topografía del terreno, se trasladaron a Laguagrio y ahí se desarrolla Laguagrio. Entonces empiezan ya la exploración. Texaco iba explorando primero Laguagrio, Chuchufindi, Sacha, Orellana, la Viauca, la Villalluca. Entonces iba insertando la producción petrolera, iban haciéndose las carreteras y los asentamientos humanos iban a la par de acuerdo a cómo iban las carreteras. ¿Y había aeropuerto ya aquí? Ya teníamos un aeropuerto. O sea, Orellana tuvo aeropuerto antes de tener carretera. Orellana tuvo aeropuerto antes del 62. Ya. Era un aeropuerto pequeño, Una pista. construido con piedra del río, con arena por la misión capuchina. Ya. Y la única conexión aérea eran avionetas pequeñas. Y en ese entonces un Junker, es un avión de la Tercera Guerra Mundial, un trimotor, o de la Segunda Guerra Mundial, el Junker, de la Segunda, sí. Esos plateados Sí, de sí, la es Tao. de la Tao, del capitán Ruales. Claro, del capitán Ruales, que esos son Él históricos en la Amazonía. él fue el pionero de la aviación en la Amazonía. Yo tuve el gusto de conocerle, viví en la casa de él una semana cuando fui niño. Ya. Yo tengo mucho respeto, mucho cariño a ese hombre, porque hizo mucho por la Amazonía. Y entonces, ¿cuándo empieza aquí la pelea para hacer la carretera? Decir, o sea, Coca tiene que tener la carretera. O sea, el proceso del petróleo iba avanzando, eso iba avanzando, pero lamentablemente eran carreteras de solo interrelación, eran de tercer orden. Y que le echaban el crudo. Y para que te quede un poquito más liso, se echaba el crudo y el excedente del crudo, que eso hacía pedazos todo. ¿Qué opina usted de la idea de dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní? Para mi manera de ver, es una acción justa por preservar el medio ambiente. Pero no queda ahí. El problema es que no queda ahí. Ya al área del Yasuní se le ha afectado muchísimo. Usted conoce que los madereros
acabado con la madera. El exceso de la multiplicación de los compañeros guaranis mismo, el sustento de la selva ya está, y hay un desequilibrio mayor. Hay mayores consumidores que mayor producción natural. El tráfico de y carne allá, de monte, ¿no? Y ya no prácticamente, ¿No? sino ya no, ya se ha venido a controlar. Pompeya ya tiene, ya saben que si llegan ellos a querer vivir de ese lucro, va a haber la marina y hay fuertes sanciones y toda la cosa. Ya casi eso ya no incide mucho. Lo que sí hay que tomar en consideración que los guaranis han aumentado muchísimo. Y la selva ya no puede proveer tanto animal para que subsistan los guaranis. Porque los guaranis comen bastante proteína, cacería, ¿no? Yo he estado ahí. Yo tuve una oportunidad de que ellos cogieron 7 sajinos, porque yo hice unas viviendas en el Garza. En el Garzacocha, yo les hice unas viviendas por Petroecuador. Y una vez cogieron 7 sajinos, cocinaron y no estaban ni muy bien cocinados, sacaban su pedazo y pero comen hasta llenarse aquí. Cosas que se arriman en el árbol o en la casa y así que ya no pueden ni moverse. Tanto come esa gente, es terrible verle. Y ahí se quedan 4, 5, 6 horas sentados hasta que vayan alivianando el peso del estómago. Comen bastante. Sí. Muy bien, llega la lluvia, llega el momento también de terminar la entrevista. Bien. Muchas gracias. Para mí siempre un placer, para mí siempre un placer. De verdad, muchas gracias. Y siempre estoy a la orden. Se levantó